Hola, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que nos ven desde lejitos. La verdad que muy contenta de iniciar con ustedes esta aventura de los Zoom de los sábados. Fer está en una boda, en un casamiento, y bueno, la verdad que súper agradecida con él porque de todas maneras se conectó y bueno, ahora ha tenido que desconectarse, pero él entra y sale, eso es lo que dijo. Así que muy feliz por eso. También muy agradecida con Ceci Cadena, que estaba ahí viendo los detalles del PowerPoint, de la presentación, porque tiene que ver con algo que hacemos a diario, con esto de la abundancia, de atraer lo que queremos a nuestra vida, porque todos los días estamos hablando de eso y la verdad que a veces uno se pregunta, ¿y cómo puede ser que estamos repitiendo ciertos patrones, ciertos hábitos que nos bloquean nuestro potencial? Lo que nosotros queremos lograr está para allá y de repente hay una barrera invisible y somos nosotros mismos los que estamos creando eso. Entonces la buena noticia es que se puede destruir para volver a construir hacia nuestras metas. Así que qué genial y qué maravilloso todo eso, porque la realidad es que, bueno, he leído algunos libros acerca de ganar millones, de tener prosperidad económica, y la realidad es que todo, primero que nada, está en la mente. Aparece primero en la mente una imagen mental, primero hay que creérsela, como bien decía Fer en los Zoom anteriores, y Edward Erazo II también, que nos comentaba acerca de la importancia del inconsciente. Entonces aparece esta idea, ¿no? De empezar a decir, bueno, ¿qué creencias tengo yo? Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado? Con respecto al dinero, con respecto a la prosperidad, a la abundancia en mi vida. Así que, bueno, y Ceci nos va a avisar si ya se puede visualizar la pantalla. De momento no veo nada, Ceci, pero bueno, y de todas maneras yo les sigo comentando. La verdad que para mí es súper gratificante poder estar acá y poder compartirles, porque hoy lo que hice fue un collage de libros. Miren, acá los tengo anotaditos en machete. De mi primer millón, el millonario automático, el millonario de al lado, hábitos para ser millonario, piense como millonario, el millonario instantáneo y millonario en un fin de semana. Y saben que me di cuenta de que todos tienen un punto en común, que es partir desde una meta clara, de a dónde quiero llegar. Por eso, bueno, que tantas veces hemos repetido, ¿no? Y que tanto hincapié y qué tan importante es, eh, qué es lo que quiero, pero con detalles, ¿no? Por ejemplo, quiero leer un libro, bueno, ¿qué libro? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué viaje quieres tomar? Entonces, tomar en cuenta eso, porque la importancia de tener objetivos que sean específicos para poder medirlos, para ver nuestro avance, nuestro progreso. Y bueno, uno de los primeros consejos que tienen en común todos estos libros es hablar de qué creencias tenemos, esta limpieza mental, esas creencias que nos limitan, como les decía, que nos impiden avanzar, eh, empezar a tener en cuenta eso, porque de repente uno se encuentra diciendo que algo es caro, que algo es económico, ¿y por qué? Porque lo estoy creyendo, lo estoy, digamos, expresando, o con algunas expresiones, hoy eso es súper caro, o eso es súper económico. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas para mejorar y para progresar día a día. Y otra cosa, que otra perlita, que ese deseo ardiente del que habla Napoleón Hill, también lo menciona Brian Tracy, bueno, Ana Oliva en mi primer millón, pero hablan de una intención clara. Es lo mismo, ¿no es cierto?, de una intención clara, una meta clara, pero bueno, tener en cuenta esto para poder desarrollar todo nuestro potencial, para empezar a ver qué queremos en nuestra vida y empezar a lograrlo. Entonces,
primeramente, el dinero no es algo que uno va al mercado y lo compra, sino es algo que uno atrae. Entonces tiene uno que limpiarse por dentro, por eso era la primera. Y la segunda, bueno, ver una intención clara, una meta clara, y después sintonizar con esa frecuencia adecuada, a eso me refiero. Y algo importante que, bueno, a mí me gustó cuando le dicen nebuliza, que es decir, utilizar el método de Neville Goddard, es decir, visualizar, pero una visualización viva, real, viviente. Entonces, igual no se preocupen que se los voy a compartir al PowerPoint, así lo ven al menos, lo van a ver por el WhatsApp. Pero bueno, lo divertido de esta experiencia que nos sirven para crecer y para contarlo como anécdota más adelante, porque bueno, la importancia de los imprevistos, ¿no? Empezar a disfrutarlos y entender que son parte del proceso. Y, y bueno, les estaba contando de la visualización, que bueno, lo ideal es que yo me lo crea, ¿no? Que me meta dentro del cuento de que, bueno, estoy en una casa, eh, no sé, porque a veces uno se imagina afuera, dice, ah, una casa grande, cómoda, ¿y qué estás haciendo vos? Y uno a veces no se ve dentro del sueño, ¿no? O bueno, estoy manejando un Ferrari, ¿y por qué? ¿Para qué lo querés? ¿No? A veces tiene que ver con la funcionalidad. eh, y bueno, los deseos más locos como de viajar, recorrer. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta compartir, ¿no? Hablar y de repente uno puede lograr su meta de diferentes maneras, ¿no? Así que, bueno, esa visualización que conecte con nuestros sentidos, que nosotros podamos tener visualizaciones vívidas, con detalles. Algo interesante que también del millonario de al lado, es un libro también súper bueno que hablaba de esto, de agarrar algún elemento para hacerlo real. Por ejemplo, bueno, un llavero, y diga, bueno, con este llavero acá voy a colgar la llave de mi casa, por ejemplo, ¿no? O alguna calcomanía, bueno, esto lo voy a pegar como que un objeto físico real, pero que te transporta hacia tu sueño, tu meta para lograr. O bueno, hay gente que hace de ponerse tallas, comprar tallas más chicas de ropa, pero visualizando. Aunque bueno, eso no es tan recomendable porque es como, bueno, practicar muy bien la visualización. Pero bueno, puede funcionar, ¿no es cierto? Y, y tener en cuenta eso, eh, más que nada para enfocarnos, ¿no es cierto? Y algo interesante, que bueno, el punto 4, el cuarto consejito que les voy a dar habla del orden, de organizarnos, porque algo que me llamó mucho la atención, Ceci, ahí estamos. Bueno, ahora sí les voy a comentar acá lo que estamos viendo del PowerPoint y qué aventura todo. Bueno, lo que les decía, que es muy importante el orden interior como el orden exterior. Yo sé que, bueno, yo me considero en recuperación con el orden porque he mejorado en muchos aspectos. Bueno, ahí está Ceci Domínguez, que bueno, ella tiene un grupo acerca de la magia del orden, de Marie Kondo. Bueno, actualmente no, pero han estado trabajando mucho acerca de ese tema y es súper interesante cómo atrae la prosperidad y la abundancia económica, aunque muchas veces uno de directo le llame la atención. ¿Por qué funciona así? Porque digamos, el orden, una habitación ordenada, despejada, eh, lo que expresa es una idea de claridad. Decir, bueno, esto va acá, esto va allá. A mí también me llamó mucho la atención cuando lo leía, porque eso, por ejemplo, en términos de dinero, se traduce en tener un presupuesto anual dividido en los 12 meses, pero eso no quiere decir que uno no se dé un gusto, pero las personas prósperas, abundantes, los que son ricos, los que les va súper bien en esa área de su vida, lo planifican. Entonces es algo muy interesante entender que, claro que me puedo dar todos los gustos que quiera, pero puedo planificarlos y, y tener así mayor libertad financiera. Eh,
Bueno, ahí estábamos recapitulando ahí lo que decía 5 ideas para potenciar la prosperidad y la abundancia económica. Que bueno, lo que hice, bueno, recapitulando era un collage de estos libros que me parecieron fantásticos, que todos hablan de los millones, de la fortuna, de cómo lograr la independencia financiera, de cómo empezar a programar nuevamente el inconsciente y a partir de eso uno empieza a plantar semillitas, por eso la importancia de las afirmaciones, de repetirnos todos los días, estoy aprendiendo, ¿no? Porque a veces uno dice, ¡ay, cómo! O tiende a insultarse cuando se equivoca. Importante, bueno, en uno de estos libros recomiendan hacer una lista de qué me digo a mí misma cuando me equivoco, cuando cometo un error, y empezar a cambiarlo. Aunque parezca automático, puede cambiarse, porque uno puede decir, estoy aprendiendo, o como dice Brian Tracy, alto, cuando vengan... Ah, estaba silenciada, perdón. Ah, ah, qué entretenido. Ahora sí me escuchan. Perdón, yo le moví, discúlpame, amiga. Ah, Discúlpame. no, está bien, Tracy, ahí estamos. Ah, les decía que me vayan comentando alguna gran meta que tengan en su vida y si la están llevando a cabo, si están en el plano de buscar las herramientas para lograrla, cómo vienen con eso. Y ahí vamos a intercambiar ideas entre todos, porque de eso se trata, de buscar ideas, de buscar herramientas, de encontrar gente que te apoye para lograr tus metas, tus sueños, tus proyectos y empezar a buscar cómo hacerlo, ¿no es cierto? La caja de herramientas, de eso se trata. Adelante, Ceci. Sí, ya se ve, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, se ve perfecto. Ahí que pongas la siguiente, muy bien, muchas gracias. Y también felicitarla a Ceci porque, bueno, ella ha estado dispuesta, ¿no? ¿Cuántas veces estamos preparados pero no estamos dispuestos para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida en cualquier motivo, ¿no? De repente dicen, ah, vení, no, yo no, no, yo no. Uno tiende a excluirse y, ¿no es cierto? Es bueno también salir de nuestra zona de confort algunas veces para aprender, para mejorar. Nadie hace todo perfecto. La idea siempre es empezar a buscar diferentes caminos para aprender, para crecer. De eso se trata. Y como les decía, bueno, íbamos bueno, ahí claramente, gracias Ceci, claramente, bueno, estábamos hablando de las 5 ideas que yo les estaba compartiendo, que es un collage de estos libros que después les voy a compartir, que hablaba de esto de la limpieza mental, entender qué pasa por nuestra mente, qué creencias limitantes tenemos, después hablar en el segundo punto de una intención clara, qué es lo que quiero lograr, ese deseo ardiente, porque todos los libros para ser millonarios, digamos, dicen eso. Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuánto quiero ganar? ¿En cuánto tiempo? Ser bien detallista en ese sentido. Y después empezar a visualizar, pero con detalles, viéndome ahí, que lo logré. Estamos ahí recapitulando. Y bueno, en el punto 4 que les decía, que tiene que ver con el orden y la planificación, tener en cuenta nuestros gastos, tener en cuenta cuánto ganamos, cuánto gastamos, eh, todos aquellos gastos hormiga que aparecen de repente, ¿no es cierto? No son tan hormiga, porque en una semana, en un mes, en un año, así es la cuenta que hacen en varios de estos libros. Y después algo interesante, que por ejemplo cuando en el libro del millonario automático, dice, bueno, todos los días realizamos hábitos y la idea es que esos hábitos se automaticen porque muchos de esos hábitos que tenemos ya están automatizados en nuestra vida, pero empezar a trabajar aquellos hábitos relacionados con el dinero para que después no generen ganancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, esto que decía de tener una lista de todos los gastos diarios. Después, bueno, empezar a ver, el tiempo es un recurso muy valioso
y empezar a ver, bueno, en qué gasto mi tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día, pero bueno, algunos aprovechan las 24 horas, otros no, y la idea no es quitarle horas al sueño, porque dormir es muy importante, mantenernos libres del estrés también es importante, y también un consejo importante que nos da el millonario automático, y bueno, varios de los otros libros también, de, por ejemplo, Hábitos para ser millonario de Brian Tracy, nos decía, bueno, van a tener que empezar a pensar en la posibilidad de reducir o cancelar lo que son las tarjetas de crédito, porque lo que hacen es, uno termina endeudándose en cuotas, ¿no es cierto? Pero simplemente establecer un plan de pago y empezar a prescindir paulatinamente, no es que de un golpe uno lo hace, ¿no es cierto? Uno va, la tendencia. Y después hablan del diezmo, que es algo interesante porque uno dona, invierte en aquellas cosas de crecimiento, de desarrollo y apoyar a la gente que va creciendo. Y como eso también atrae la abundancia, porque el dinero es energía. Entonces, siempre que pensemos positivo, que actuemos positivo, que tengamos en cuenta, bueno, qué creencias tengo que están limitando mi potencial y que tengamos un orden, que tengamos la planificación de los ingresos y los gastos semanales. Y después algo interesante, que también lo cuenta en el libro El millonario de al lado, es que los millonarios no son hoy en día aquellos que viven en un castillo alejados de la ciudad, con un superauto. En realidad se esconden muchas veces, como decía, en un millonario al lado, que vive quizás al lado de tu casa, que trata de ahorrar lo más posible y que a la vista de los demás parece tacaño, pero en realidad lo que tiene es un cuidado riguroso de sus gastos. Tienen una vida austera, sencilla, pero tras de eso realizan inversiones. Y bueno, nada, qué curioso esto, porque muchas veces nos hemos encontrado con aquellos vecinos que buscan la máxima oferta y digamos, son millonarios que están ocultos, que no se muestran. eh, pero bueno, eso qué interesante para tenerlo presente, porque en realidad tiene que ver que esto no tienen el último auto ni el último celular, sino que prevén la utilización, ¿no? El teléfono, bueno, uno de los consejos que te dan en el millonario al lado te habla de, bueno, el teléfono tiene que serte útil, porque vos podés tener el último modelo de celular y no siempre la cámara es la mejor o la utilidad para que lo vas a usar, digamos. A veces es mejor que tenga buena memoria o bueno, de repente el uso, ¿no? Eh, y después, bueno, cuando habla de estos hábitos para ser millonario, Brian Tracy también te dice, bueno, primero que nada una mentalidad de riqueza. Soy rico, soy próspero, soy abundante, lo puedo lograr, estoy aprendiendo y tener esto de las metas definidas y siempre una buena red de contactos, de networking y actitudes de éxito. Si de repente las cosas no salen como las pensabas, ser optimista, tener una capacidad de resiliencia, es decir, bueno, el sentido del humor, vieron como Fer también que todo el tiempo está contando chistes, digo, y buscar ser flexibles, porque por distintos caminos se llega a Roma, ¿no? Y ahí bien nos compartía Ceci, ¿no? La importancia de la meta clara. Adelante, Ceci. La intención, ese deseo, superar las excusas. Adelante. Sí, eso también estábamos contando de conectar con lo más profundo de nuestro ser, con esa visualización creativa, con algo que realmente deseamos. Y bueno, también le estaba comentando esto de la lista de gastos, de mantener un orden, la gestión del tiempo, porque bueno, el tiempo es un recurso súper valioso y nos conviene para nuestra salud, ¿no es cierto? Aprender a gestionarlo efectivamente, aprender a alejarnos de esos círculos donde no nos permiten crecer
obviamente estableciendo límites, ¿no? No es que uno va a ir y desaparecerse mágicamente. Lo que digo es que uno tiene que trabajar muchísimo eso para el día de mañana empezar a generar condiciones de éxito diariamente, ¿no es cierto? No es que uno anda todo el día como un payaso riéndose, sino que uno va buscando, como dice Brian Tracy, buscando actitudes de éxito, actitud positiva, ser perseverante, ser resiliente. Por ejemplo, que no hay excusas, ¿no? Porque Ford, el que fundó la fábrica de los autos, no tenía tantos estudios, pero sin embargo tenía un grupo de gente que sabía muy bien cómo fabricar un auto, ¿no? Y bueno, así hay miles de casos. Y también todos los libros lo que tienen en común es que aprender de las personas que ya lo lograron. Te recomienda, bueno, lea biografías de éxito, busque a aquellos que ya están donde usted quiere estar, por ejemplo, que están recorriendo el mundo, que están viajando o, o que están en aquellos lugares donde uno desea ir y, o que ya lograron su primer millón. Es decir, bueno, hay que leer la biografía de qué obstáculos enfrentaron, cómo hicieron, cómo porque eran personas de carne y hueso, digo, todos somos seres humanos y la idea es entender eso, porque a veces uno los tiene, allá arriba, o por ejemplo el genio de las computadoras, ¿no es cierto?, de Apple, que ahora anda con la inteligencia artificial y con todo eso. Tiene un grupo de gente que bastante importante, ¿no?, que trabajan, un grupo grande de personas, pero él también está con eso también de diariamente, se enfoca, es disciplinado. Y el quinto punto que les iba a comentar tiene que ver con eso, justamente, con la disciplina y con establecer mini hábitos. Por ejemplo, Brian Tracy recomienda esto de si uno se encuentra manejando, o bueno, o en un viaje largo, escuchar audiolibros, aprovechar el tiempo a cada instante. Por ejemplo, los mini hábitos son hábitos sencillos. Por ejemplo, si estoy escuchando 3 canciones, bueno, la cuarta va a ser un pedacito de un audiolibro, ¿no? Empezar a que se vaya metiendo el aprendizaje por diferentes lugares, escuchar una meditación o en vez de ir corriendo, se me va el tren, ¿no? Que tengo que viajar, bueno, respirar, agradecer, que hay hábitos que son muy poderosos, capaces de transformar vidas, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos vivido, ¿no es cierto?, en plena pandemia, y lo importante no es que me crean, sino que lo experimenten, ¿no? Que algunos de nosotros ya lo hemos experimentado y empezar a ver cómo se producen estos cambios, qué hacen las personas de éxito, qué es lo que tienen, ¿no es cierto? Porque la idea es eso también, tener presente esto y ahí estás. Seguíamos. Y bueno, esta capacidad también de adaptarse frente a los cambios, a los imprevistos, eh, siempre tener un enfoque, porque seguir adelante, ¿no es cierto? Y ahí dejamos de compartir. Bueno, igualmente aquí estoy. Y más que todo, superar las excusas, con mantener, digamos, una actitud siempre rumbo hacia la meta. Y algo importante es, bueno, por ejemplo, organizar el espacio de trabajo, porque, bueno, el orden, como les decía hace un ratito, es interno y es externo también, porque estamos ahí, está nuestra energía, estamos expresándonos y algo tan sencillo como eso atrae la prosperidad. Eh, y bueno, la idea es empezar a automatizar todos estos procesos de hábitos diarios. Así uno puede empezar a construir su primer millón, empezar a gestionarlo, porque bueno, de eso se trata. Así que, ¿alguna duda, algún comentario? Ahí estamos. Eh, bueno, yo que primeramente quería contarles que
lo primero que hay que creer, ¿no es cierto? Que nosotros, además de tener un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, que somos energía, y que muchas veces las palabras que utilizamos, cómo decimos las cosas, o la duda, que la duda muchas veces es el asesino de los sueños, porque uno empieza a dudar y empieza a generar esa separación cuando está todo unido en realidad, ¿no es cierto? Empezar a tomar conciencia de eso para empezar a lograr mejores resultados y rodearnos de personas que nos inspiren y que nos lleven hacia adelante a crecer y, y a progresar cada día. Eso es súper importante. La abundancia también es un estilo de vida, ¿no es cierto? Porque no se trata de llevar lujo ni nada por el estilo, sino de vivir conforme a la disciplina, a la felicidad en lo cotidiano, diariamente, ser agradecido, cultivar nuestra autoestima, invertir en nosotros mismos y nunca, pero nunca dejar de aprender de todo, ¿no es cierto? Toda la vida y el planeta nos van enseñando, nosotros tener abierta la mente y empezar a buscar estrategias, ¿no es cierto? Ya sea en la lectura o por ejemplo, en ver videos diariamente, pero bueno, establecer un límite de tiempo para ver videos. Y de eso se trata, de ir buscando diferentes estrategias para ir creciendo. Y bueno, ahí como bien mostraba Ceci, asumir que somos el 100% responsables de toda nuestra vida económica es un paso súper importante que nos va a catapultar hacia el éxito. Porque cuando uno se hace responsable, es decir, bueno, yo produzco estos gastos, las cosas mágicamente empiezan a mejorar porque uno se hace consciente, bueno, gasto tanto en alimentación, gasto tanto en comida, gasto tanto en viajes, y empieza a volver consciente aquello que pasaba desapercibido, empieza a tener un control aquello que antes era rienda suelta, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde todo empieza a suceder y, y tener en cuenta eso para construir nuestra mejor versión. De eso se trata. Porque bueno, la idea es construir nuestra libertad financiera, pero bueno, no es magia, no es que uno dice, mañana me levanto y tengo la libertad financiera. Tampoco es que uno se levanta y ya construyó su primer millón, sino que se trata de establecer un sistema, que todos los libros coinciden en lo mismo, que hablan, bueno, establezca su sistema de ahorro, que es una palabra muy importante, de ahorro mensual, semanal, empezar a vivir austeramente, que a uno le permita vivir, o sea, si uno puede vivir con menos de lo que gana, empieza a producirse, ¿no es cierto?, ese pequeño ahorro que al principio puede ser insignificante, que se va a ir incrementando, pero muchos van a decir, no, pero yo tengo cuentas que pagar, tengo deudas, estoy atrasada. Claro que sí, lo que pasa es que uno tiene que establecer un sistema que te permita reducir las deudas, porque por ejemplo, yo, acá confieso, yo de repente ahora no estoy trabajando en esto de no utilizar tarjetas de crédito, ya llevo 3 meses. Ha sido una aventura para el que está acostumbrado a ir y comprar con la tarjeta. Dije, no, yo yo soy responsable de mis gastos, entonces mi meta era reducir los gastos que yo estaba teniendo. Entonces, claro que sí, José, adelante. Bueno, eso Buenas les estaba noches. comentando de que, bueno, es mi tercer mes. Ok. Adelante. No, sí, finalice la idea. No hay problema. Bueno, eso les Diga. decía que era mi tercer mes sin utilizar tarjeta de crédito. Ha sido un gran avance, pero la idea central no es prescindir de la tarjeta, sino lo que decía era asumir
dejar de hacer gastos innecesarios, que muchos recomiendan acá en estos libros, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son sus gastos? ¿Son realmente necesarios? Y bueno, empezar a reducir ese tipo de gastos para poder incrementar el ahorro, para en un futuro poder incrementar las inversiones, siempre tener una visión de futuro. Y muchos dicen, no ver el ahorro como algo negativo, como me estoy privando de, estoy sufriendo, acá estoy ahorrando, sino verlo como algo positivo, como una inversión a futuro. Eso. Listo. Ok. Adelante, José. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos los invitados, porque son invitados especiales, ¿no? Invitados de lujo, ¿no? De compartir esta belleza, esta hermosa experiencia de Silvia Urquiza. Excelente, fuera de serie, sabes que te felicito por ese aplomo de llegar a la audiencia, de manejar esos elementos de, digamos, desde la comunicación que superan la comunicación porque es comunicabilidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y se trata, entonces, maneja un caudal de ideas que lo más importante es que no se queden aquí en la sala, ¿verdad? Sino que a nosotros nos contribuya porque esto no nace de la nada. Esto es producto de un esfuerzo, es producto de una indagación, una exploración en el mundo de los hábitos, porque, como decía el amigo Franco, ¿no? Pasitos de bebé, comenzar desde pasitos de bebé, desde la ligera ventaja, como dice, ¿no? Aquello de la ligera ventaja, y todo lo que ha manejado Sil maneja, ¿verdad? Existe una sincronía, todo está tan vinculado, tan imbricado. Wow, que yo digo, el mundo de los hábitos realmente tiene que ser la médula de toda persona exitosa. Y hoy se está abordando el tema de la abundancia, de la prosperidad económica. Entonces, como decía el gran psicólogo, sociólogo, filósofo Ignacio Burke, lo afectivo es lo efectivo. Tenemos que aprender a manejar las emociones, los afectos, porque lo demás viene por añadidura. Interesante. ¿Cómo hacemos gestión del tiempo, gestión de los ahorros, gestión de los espacios, si no tenemos realmente un desarrollo emocional y más que tener una independencia económica, una emancipación económica, es una emancipación mental? Tenemos que partir desde la mente, ¿no? Desde lo dianético, ¿no? Ese poder que tiene la mente sobre el cuerpo, sobre mis órganos. Qué interesante, ¿no? Entonces, donde nosotros decimos, bueno, ahí la química aquí, todo lo que tiene que ver con las reacciones en cadenas, reacciones en cadena, todo eso, ese conjunto de hormonas, dopamina, oxitocina, ¿verdad? Morfina, toda esa parte bioquímica que nos envuelve está asociada con el sistema de hábitos. Porque si no tenemos bien planteadas las metas, difícilmente la vamos a alcanzar. Tenemos que trabajar realmente como el ciclista, ¿no? Los ciclistas inician la competencia y hay un momento determinado de agotamiento, claro, porque ya el producto del entrenamiento, entonces no debemos en ningún momento pausar. Por eso dicen siempre, siempre, como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Ese término guarda, esa expresión tiene un gran significado. Sin pausa, imagínese usted, ¿verdad? Entonces, si pausamos, perdemos. En el mundo de los hábitos debemos aprender a jamás, nunca nos vamos a detener, independientemente de los obstáculos.
Y se maneja una parte muy importante que Sil mencionó, entre otros aspectos cardinales, que es la resiliencia, ¿verdad? Entonces, más que la resiliencia, en este caso, yo aportaría, es la antifragilidad. Nassing, el autor de la antifragilidad, porque la diferencia entre el ser resiliente y el ser antifrágil estriba en que la resiliencia me permite volver al estado inicial, independientemente de los obstáculos, de todo lo que se me ha presentado en el camino, los escollos, y manejar entonces, superar ese estado que es la antifragilidad. No es solamente llegar al estado inicial, sino superar ese estado y es la antifragilidad. Entonces la Real Academia Española no permitía el antónimo de frágil. Entonces decía, bueno, vamos a trabajar con la teoría de la antifragilidad y los invito a revisar ese libro de Nassif, yo se lo puedo enviar posteriormente al grupo de este Mastermind. Y hay algo que hoy conversaba en la tarde precisamente con el amigo Edward Erazo. En primer lugar, para encomiarle por su gran actividad, ese compartir epistémico que nos brindó el pasado sábado y me habló sobre la parte de juguetes, las estrategias y todo eso. O sea que somos exitosos cuando emerge de sí los hábitos. Entonces, a propósito de Erazo, el amigo Erazo, que es un ser realmente de luz, ¿verdad? Porque no es solamente la parte espiritual, sino también lo cognitivo, ¿no? Lo académico, ¿no? Y hay algo en latín que dice gutta cavat lapidem, es una expresión que significa poco a poco se va perforando la roca. Interesante, ¿no? Gota a gota, gota a gota. Gutta cavat, lápiden, de lápida, ¿no? De piedra, de roca. Entonces, el mundo de los hábitos se trata de eso. Y a propósito de la conferencia, para no desviarme de el compartir hoy el conversatorio, es que la independencia económica es directamente proporcional a esa perseverancia, ¿verdad? Porque la perseverancia todo lo vence, que es el significado en español de gutacaba lapidem, ¿verdad? La perseverancia todo lo vence. Entonces tenemos que perseverar, pasitos de bebé, pero poco a poco tenemos que seguir adelante en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en la parte económica, sino en la parte educativa, porque si no nos educamos, si no nos cultivamos, como el caso de Ford, que él tenía aliados que los asesoraban, pero él era visionario, interesante, tenía la visión de vida y él decía, lo voy a lograr. Ajá, entonces el hecho de creer nos llega a crear, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Si no Ujú. creemos, no creamos. Entonces, qué interesante, claro, el sistema de creencia negativo a veces nos obstaculiza, valga la cacofonía o Ujú. el pleonasmo, pero realmente nosotros tenemos que ser inspiradores. Y cuando alcancemos nuestras metas, en el caso de Ford, en el caso de Steve Jobs, el hombre más rico del mundo, que muere en el año 2011, ¿verdad? Y entonces, en uno de sus discursos de graduación de la Universidad de Oxford, finaliza su discurso indicando, seamos alocados, hay que ser alocado. Alocado en el sentido de salir de esa zona de confort y atreverse. De eso se trata. Muchísimas gracias por su atención desde Venezuela hasta México y todos los países, las latitudes que en este momento nos acompañan, Colombia, ¿verdad? Popayán, Bogotá, todos los lugares me encanta Colombia. Gracias, Sil, porque has Gracias. sido un ser de luz, una maestra y es una maestra de esta audiencia y todo tu mensaje ha calado. Gracias, mi niña.
Feliz noche a todos. Muchísimas gracias, José. Y bueno, gracias por este concepto, ¿no? De la antifragilidad, interesante, ¿no? Que también lo relacionan con esto de la piel de cristal, que muchas veces, Así, bueno, algunos niños en la escuela que sufren el bullying, interesante para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, José, también por tus palabras. Y ahí a había ustedes. levantado la mano Ceci. Adelante, Ceci. Hola, buenas noches. Hermoso, sí, me encantó escucharte. Seguramente lo voy a aplicar. Lo que yo quería ampliar un poco es el concepto eh, se me fue de la cabeza ya. Estaba esperando y ahora se me fue. Eh, vos lo dijiste donación, pero no es donación. Del diezmo, Del de... diezmo. Del diezmo. Leí o vi hace mucho tiempo que el diezmo no solamente tiene que ver con ese diezmo que uno imagina que es para la iglesia o para la fe que uno profesa, ¿no? Sino que el diezmo tiene que ver con esto de dar a otra persona, un familiar, una entidad caritativa, una entidad de bienes sin fines de lucro. O sea, no solamente pensarlo como yo no soy agnóstica, no creo en nada y no tengo lugar donde dar un diezmo, sino que hay otros ámbitos donde se puede aplicar. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, vos hablabas de los gastos y tenemos muchos microgastos que no nos damos cuenta. Los gastos que tienen que ver con los hobbies, que tienen que ver con golosinas, con cosas pequeñas que vamos gastando y que lo que vos decías, que a lo largo del tiempo, a lo largo de un año, de 10 años y todo eso se va formando en miles de pesos, ¿no? Que uno no lo tiene que pensar en dinero. Hoy justamente estuve escuchando un audio que se llama Rica sin permiso, que está en YouTube, y hablaba de esto, de que uno no tiene que pensar en el dinero todo el tiempo, sino que pensar que el dinero es energía que se mueve y es energía que no tiene límites, ¿sí? Entonces que uno lo va co-creando con otras personas y que también tiene esa entidad de ser solidario con otras personas. Por eso también traía a colación esto del diezmo. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, qué interesante esto que comentás, porque justamente eso, ¿no? Con la vida diaria tiene que ver, ¿no es cierto? Y empezar a ver qué nos hace felices, si nos hace felices compartir con la familia, porque hay muchas cosas que son gratis y que no tienen un precio, ¿no es cierto? Hablar es gratis, ¿no? Si uno dice, bueno, yo quiero hablar con mi amiga y priorizar, ¿no? Porque a veces estamos en el mundo del consumo mucho, ¿no? Y pensamos que para hablar con una amiga tenemos que ir a comer a un lugar o tenemos que ir a comprarle determinado regalo. No, la verdad es que no. Uno puede buscar estrategias, ¿no? No es que uno, que siempre tenga que ser así, pero algunas veces también, ¿no? Ser ingenioso, ser creativo y siempre desde el lado de disfrutar y dejar las excusas de un lado, porque a veces nuestra mente nos juega bromas y estamos todo el tiempo con el no y decir, y bueno, busquemos el camino del sí. Si otras personas lo lograron, ¿por qué nosotros no podemos lograr nuestro primer millón, ¿no es cierto? Y no, porque tengo deudas, tengo cosas que pagar, saqué como 5 préstamos. Bueno, la noticia es que se pueden pagar los préstamos, ¿no? Se puede establecer una estrategia de acá a 5 años, a 3 años, puedes terminar con tus deudas, como yo me comprometí en el mastermind de acá el año que viene, iba a terminar con los pasivos, digamos, de las deudas. Así que bueno, claro que es un compromiso grande y requiere de mucha, digamos, paciencia y de resiliencia, de seguir adelante igual, ¿no? Pero se puede, se puede. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y si alguien más quiere compartirnos algo, bienvenido, bienvenida. Erazo quiere hablar. Hola, Adelante, ¿cómo están? Edward, Buenas. Edward 2.
¿Cómo les ha ido? Buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, mi aporte pues a la exposición, muy, muy interesante. Son cosas que uno aprende todos los días. Pues yo aportaría pues al tema, yo creo que uno lo, digamos, respecto a lo que es la abundancia y pues es un concepto bastante amplio. Yo creo que es como la filosofía de vida de uno. Les doy un ejemplo. Si a mí me llegan, hablemos en dólares, si a mí me llegan $1.000 y supongamos que me llegan de la nada y bueno, apenas me llegan, ¿yo qué hago con esos dólares? O sea, por ejemplo, una mente que diga que los pueda duplicar, por ejemplo, es diferente a una mente que se los gaste en una cena o en ropa, ¿sí? Entonces, eh, no es tanto la cantidad, sino es yo qué hago con eso. O sea, ¿cuál es mi filosofía respecto por ejemplo, en la cuestión monetaria? Los duplico, me los gasto, me ahorro una parte, los invierto, pero esos conceptos, primero, como decía la exposición, 100% responsables son míos, o sea, yo soy el responsable de lo que yo hago, en este caso, como en el ejemplo con los $1.000. Entonces, yo creo que todo se basa, ante todo, en la filosofía mi relación con el dinero es qué hago con ese dinero. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Edward. Y claro que sí, ese es uno de los puntos muy importantes de los libros que les venía comentando, porque no, para empezar el camino a convertirnos el primer millón, en ser millonario, en atraer la abundancia, empezamos ahora, podés empezar en cualquier momento, a eso me refiero. No necesitas tener una fortuna para comenzar, ¿no? Empieza uno donde está en el momento y de eso se trata, ¿no? De ver, bueno, ¿y qué hago con esto? Me lo gasto todo, invierto una parte, así como decía Edward, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por tu comentario. Ok, con mucho gusto. Ahí estamos. Así que bueno, si alguien más nos quiere compartir algo y estamos súper felices, de eso se trata. Comentaste sobre los vecinos, fíjate, a veces uno sí se va con la finta, porque, y bueno, ya sabes que en otros países, aquí en Sudamérica y todo eso, pues ya siempre lo que es el narco y todo lo que tú quieras, y siempre pensamos, que los vecinos ya tienen dinero porque ya se metió a tal cosa, ¿verdad? Y en lugar de pensar cosas positivas, ¿no? Pero pues ya, pues ellos sabrán, como tú dijiste, ellos, viven en una vida hasta la que no, ¿cómo te diré? Que no muestran lo que es lo que llevan dentro. Ujú. Muchas Y pues gracias, sí, Ceci. y Sí, hay que tomar adelante. afirmaciones de que yo soy próspera y abundante. Y, no, también que Ceci, ponga en el grupo ese video que vio en YouTube, por favor. Ya. Ah, bueno, muchas gracias. Claro que sí, el video de Rica sin permiso. Sí, bueno, sí, ahí vamos a buscarlo y ahí estamos. Claro que sí, totalmente. Bueno, el libro El millonario de al lado, muy buen libro, relata justamente esto, ¿no? De qué pasa con los vecinos que viven en lugares, digamos, normales, que no son demasiado lujosos, pero establecieron una serie de análisis de que, bueno, si me tengo que vivir en pleno centro o en uno de los lugares más caros, tengo que pagar más impuestos. Entonces, son aquellos millonarios que se esconden, que permanecen en el anonimato. Y bueno, nada, de eso se trata, que viven una vida promedio, pero ganan fortuna, ¿no es cierto? Para que uno se ponga a pensar las estrategias que ellos toman y tienen en cuenta a diario. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido una aventura, bien entretenido y bueno, con mucho gusto les voy a estar compartiendo todos estos libros que Fer nos ha facilitado a todos en anteriores, digamos, WhatsApp, que a él le encantan estos libros y bueno, qué genial poder compartir juntos. Así que bueno, si alguien nos ayuda a tomarnos las fotos, estamos listos.
y en eso estamos. Prendan su cámara. ¿Alguien tiene ahí con toda la actitud? Ahí la mejor sonrisa. Y Y con ahora todos actitud. prendan su cámara y digan whisky para su sonrisa, una sonrisa agradable. Hola, Estamos. Antonio, hola, ¿cómo andan ahí? Ahí estamos viendo las caras de algunos. Qué bueno. Empezamos. 1, 2, 3, whisky. Whisky. Rocío, miren, ahí están pasando. Bueno, ahí los voy nombrando ahí a Prendan más medida su que van cámara, apareciendo. pongo otra foto, pongan. Ah, bueno. Ahí vayan abriendo sus camaritas. Natalia, Jairi, ahí van apareciendo, ahí van. Qué bueno verlos. Una alegría compartir. Más. Y bueno, Es que muchas ya no me gracias. perdí. Gracias, Ceci. Y bueno, ahí nos estamos viendo la próxima semana con nueva Ok. información, nuevos contenidos. Y muchas gracias, amigos. Ahí nos vemos. Ah, espérame, Gracias. es que esta Rufina PowerPoint, ya porfa. abrió un momentito. Espérame, Que nos Bueno, compartan el PowerPoint. es que abrió este. Ya, ah, peínense. 1, 2, 3. Ya, ahora sí, ya. listo, ahí estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado con nuevos aprendizajes, nuevas aventuras y con Fer también que ahí andaba. Gracias. Chaucito. Gracias, Sil. Abrazo. Chao. Un Muchas gracias. gusto. Hasta luego. Chao.